Hola, hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a esta casa de vida tan importante hoy en una noche de llovizna, ¿verdad? Ha llovido mucho últimamente y qué bueno que estén reunidos ahí en casa para escuchar la palabra de Dios en familia, ¿no? De eso se trata las casas de vida online. Nosotros creemos que los avivamientos tienen que llegar a las casas, ¿verdad? La visión que Dios me dio hace muchos años en Singapur fue que la palabra de Dios debía correr no en los sitios grandes de nuestras reuniones como en el templo, sino que también tendría que correr la palabra de Dios en las casas, ¿verdad? Y hoy tenemos una oportunidad única porque los papás y sus hijos están sentados juntos en la mesa del Señor, podríamos decir así, ¿verdad? En comunión con Dios todos los miércoles y por supuesto todos los servicios, por hoy es muy especial porque es nuestra tradicional casa de vida. Generalmente los líderes dirigen las casas de vida, que todavía lo hacen, pero en este tiempo de cuarentena hemos querido he querido estar presente para introducirme en sus hogares y tener unas enseñanzas que para mí uno de los cultos preferidos míos son los miércoles, ¿verdad? Y no me pierdo uno porque Dios nos habla de una manera como iglesia, como cuerpo de liderazgo, ¿verdad? Y podemos tocar temas que atañen a la familia y son tan importantes, ¿verdad? Hoy, pongan atención, pongan mucha atención, quiero hablarles de cómo los papás deben hablarle a sus hijos de sexualidad. ¿Sí? Es muy importante que los papás entendamos cómo poderle hablarle de sexualidad a los hijos, ¿sí? Y esto es un tema muy trascendental porque por haberse roto la comunicación entre padres e hijos es que tenemos embarazos no deseados o sexo premarital, que realmente no es sexo, es fornicación, tenemos adicción a la pornografía, tenemos muchas cosas porque digamos que el cordón umbilical de la comunicación de padre e hijo se rompió, ¿verdad? Y hoy lo vamos a recuperar. Una de las últimas promesas del Antiguo Testamento es que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y Él dijo los hijos hacia los padres. Cuando haya sanidad en el hogar, cuando haya sanidad en casa, cuando los papás entiendan para qué son los hijos y por qué Dios se los dio y su responsabilidad ante ellos, entonces nuestra sociedad va a cambiar. De hecho, nosotros tenemos una sociedad rebelde, unos jóvenes hoy muy embelesados, unos jóvenes perdidos en droga, en alcohol, ¿verdad? Tenemos un problema de juventud mundial, ¿cierto? Los jóvenes están descarriados generalmente y la razón bíblica es porque los papás no tuvieron, ¿verdad? La nobleza o digamos la intención de reunirse con sus hijos y realmente hablarle. De hecho, si tú miras en Deuteronomio, y mi esposa me buscará ese verso, en Deuteronomio dice que la razón por la cual Dios creó a los papás fue para hablarles las palabras en la mañana, en la tarde y en la noche, los 10 mandamientos. La razón por la cual Dios, y eso es una prédica nuestra en temas de familia que está en mi canal de YouTube, la razón por la cual Dios creó a los papás o los puso fue para que día, tarde y noche les recordaran los 10 mandamientos a sus hijos. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, dice la Escritura. Así que todos nosotros tenemos que ser conscientes como padres de la responsabilidad bíblica de enseñarle la Torá, de enseñarle los 10 mandamientos, ¿verdad? Recalcárselos, así sea que no entienda de los primeros años de vida, inculcarle la palabra del Señor, porque haremos que sus caminos prosperen, haremos que se alejen de tanta cosa. En Deuteronomio 6:7 está esa escritura, ¿verdad? Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Sí? Y hablarás de ellas estando tú en tu casa, ¿sí? Andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Entonces nosotros le tenemos que repetir los 10 mandamientos a nuestros hijos desde muy pequeños, estando en la casa, ¿verdad? Andando en el camino, yendo hacia algún lado, hacia el colegio, viniendo del colegio, al acostarte y cuando se levanten. ¿Por qué? Porque si impregnamos la palabra de Dios en los niños desde pequeños, no vamos a tener ese montón de líos
cuando ya crezcan, ¿verdad? Y David le dice, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces la palabra de Dios tiene que estar, los judíos tienen una serie de aditamentos aquí cuando hacen su bar mitzvah y tienen un frontal donde tienen la ley y no tenemos que nuestros hijos andar así, ¿verdad? Pero es un símbolo para nosotros que la palabra del Señor tiene que estar siempre a flor de piel. Eso es muy importante recalcársela en los postes de las casas, en las puertas, que hoy vemos, si tú vas a un cuarto jóvenes, tú no ves Deuteronomio 3:16. Tú no ves sino un póster de una modelo, de una banda de rock, y el cuarto está lleno de ídolos, ¿verdad? Hay jóvenes que ya les prohíben a sus papás que entren a sus cuartos, en fin, porque esa es su privacidad y, mejor dicho, están en otra onda que no corresponden y los papás como que perdieron autoridad también. Ahora bien, yo quiero hoy hablarles, si me acompañan a 2 Samuel 13, por favor, verso 1, yo voy a leer en la NTV, ¿verdad? Siempre leo esta historia en la versión Reina Valera. Y esta es una historia que yo hablo para hacerles entender a las jovencitas y a los jovencitos que acostarse con su novio no produce sino dolor y rechazo, ¿verdad? Esto es una historia de un hermano con una media hermana que la forzó, la violó prácticamente, ¿verdad? Pero el principio aplica. Porque hoy mucho también hay jóvenes que incitan a su novia, a sus amigas a acostarse con ellas y no saben en qué se están metiendo, ¿verdad? Y los jóvenes interpretan el sexo como amor. Y realmente el sexo estando soltero en la juventud es infatuación. Es una obsesión por los genitales, una obsesión por el cuerpo, una obsesión obsesión como tal, irracional, ¿verdad? Y quiero leerle esta historia por si ustedes no la conocen, pero la he dado mucho y siempre se la doy a los jóvenes. Pero hoy quiero dársela a los padres porque la última vez que la di, ¿verdad? Sobre la historia de Amnón y Tamar, Dios me reveló la ausencia de papá que tenía Tamar y la ausencia de papá que tenía Amnón. Entonces, por favor, póngale mucha atención a los versos que vamos a leer. Es una historia triste, es una historia de la vida real, una historia que se repite día a día con los jóvenes de nuestra iglesia y los jóvenes del mundo, ¿verdad? Que se acuestan y pensando que es amor y eso crea rechazo, crea odio, que crea dolor, crea depresión y es por eso que los jóvenes están suicidándose porque pensaban que algo íntimo les iba a traer placer, ¿verdad? Como Hollywood presenta el sexo, que se acuestan en un carro y después se van fumando un cigarrillo. ¡Oh, qué noche tan maravillosa! Eso no es así. Realmente, cuando tú te acuestas con tu novio, lo que vas a suceder, acto seguido lo que va a suceder es rechazo porque no tiene la bendición del Señor. Entonces, acompáñame a esta escritura que todos los padres deben memorizarse y deben aprenderse 2 Samuel 13 para que entiendan la triste historia de infatuación, porque no es de amor, sino de Amnón y de Tamar. La Biblia dice en el verso 1, si estás ahí en pantalla, ahora bien Absalón, hijo del rey David, ¿verdad? Absalón era hijo del rey David. Tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Tamar era hija de David, pero con otra mujer, ¿verdad? Eso antes, no es que era permitido, pero era la cultura de la época, ¿verdad? Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Ahora, esta palabra se enamoró tiene que ver con infatuación y te voy a demostrar por qué, porque al final de la historia demuestra que no la amó, se enamoró perdidamente. Es la traga maluca, es la de la mochila azul, los ojitos dormilones, la que me dejó gran inquietud y malas calificaciones, al recreo no quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Esa traga maluca a los muchachos hoy se llama infatuación, eso es una psicosis. Eso es algo neurótico porque cuando tú estás perdidamente enamorado, tú no ves las fallas de esa persona, la ves perfecta. Y eso es idílico, es una utopía, eso no tiene razón de ser. Entonces estás más pensando con las hormonas y con el órgano viril más que con el corazón, ¿verdad? Los jóvenes que no han controlado sus emociones, los jóvenes que no han controlado sus hormonas, no las han sometido, ¿verdad? Van a dar rienda suelta al deseo hormonal.
Entonces, la infatuación es simplemente las ganas y el deseo ardiente sexual que tienen por la jovencita, ¿verdad? Y eso es marcado muy temprano en edad. De hecho, hoy los jovencitos, los papás no saben, también desvirolados, como digo yo, ajenos o ausentes, dejan que sus hijos caigan en la red de la internet, y es algo horrible lo que está pasando con nuestros jóvenes ya activos sexualmente a los 10, 11, 12 años y adictos a la pornografía, y los papás no tienen ni idea de lo que pasó porque nunca se sentaron, nunca controlaron, nunca le enseñaron la Torá, nunca le enseñaron los 10 mandamientos, nunca hicieron Deuteronomio, ¿qué? 3, 6, 6, 7, amor, 6, 7. ¿Verdad? Que me dijiste, y nunca como que tienen esas conversaciones, y es por eso que tenemos un desenfreno sexual juvenil. Entonces, ese enamoramiento perdidamente de él es una infatuación, que es un deseo sexual obsesionado. De hecho, la Biblia dice, Amnón se obsesionó. Eso no es amor, es una psicosis, eso es neurosis, ¿verdad? Tanto con Tamar que se enfermó, ¿verdad? Y ella era virgen, y Amnón pensó que nunca podría poseerla, ¿verdad? Por lo que era virgen, no estaba casada, como que tenían cierta protección, ¿verdad? Se cuidaban a las muchachitas vírgenes, ¿verdad? En esa época más que hoy. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, ¿verdad? Alguien que le dijo cómo cazar vírgenes, y era un primo que era una joyita llamado Jonadab. Y Jonadab representa un espíritu hoy también que te enseña cómo seducir a una mujer de la mal manera, cómo echarle algo en el trago para drogarla y para acostarse con ella, o en la Coca-Cola. Jonadab es un tipo perverso, y lo peor es que Jonadab era hijo de Simea, hermano de David. En otras palabras, Jonadab era primo de Amnón, ¿verdad? Sobrino de David, del rey David. Y cierto día Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué el hijo de un rey se ve tan abatido día tras día? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, ¿cierto? Bien, dijo Jonadab, era un perverso. Te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da a comer con sus propias manos. Entonces generó una estrategia bien horrible, Jonadab, abusivo, manipulador, ¿verdad? Y así se reúnen, muchachitos. Ustedes tienen que entender que los jóvenes del mundo están pensando no en tomarte la mano ni hacerte feliz, sino en llevarte a la cama. Generalmente el concepto mundano es cómo llevo a esta mujer a la cama, cómo la manoseo, perdóname la expresión, cómo saco un fruto sexual de ella. Eso es lo que el mundo, los jóvenes están pensando. Entonces tú tienes que tener en cuenta que hay muchas estrategias, que todo está ligado para seducirte, para hacerte caer. Tamar era inocente, era una virgen, era una muchacha noble, una muchacha pura, una niña bella, inocente en todos los sentidos, ¿verdad? Que cayó en las garras de un infatuado, obsesionado Amnón y un perverso Jonadab. Y tú tienes que ver, muchachita preciosa que me está escuchando, y los papás, que hay Amnones y Jonadab, ¿verdad? Esperando hacer caer a tu hija sexualmente. Entonces, ese es el primer mandamiento que tienes que entender, papás y mamás. Por favor, pellizquense un poquito en este sentido, porque se presentan como buenos cristianos, se presentan como buenas personas, pero más allá tú tienes que establecer límites, ¿verdad? Porque en espíritu de Amnón y de Jonadab, tratando de robarle la virginidad preciosa a las hijas, ¿verdad? Y la Biblia dice, David, el papá, David, el del virulado, el ausente, el papá ausente, aceptó la propuesta y envió a Tamar, que era el papá también, Tamar, a la casa de Amnón para que le preparara algo a comer. O sea, David ni siquiera fue a visitar a su hijo. David ni siquiera dijo, ¿pero qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué quieres que Tamar te traiga la cosa, verdad? Sabiendo que... O sea, David ni se la pilló. Estaba tan ausente de la situación familiar, estaba tan alejado, estaba en su propio mundo de guerrero. David yo fue que fue un buen guerrero, pero fue un mal padre, ¿verdad? David no le interesaba, era el típico personaje que tenía hijos y después no sabía qué hacer con ellos, y pareciera que ni siquiera preguntó, indagó. De pronto
si le damos el beneficio de la duda a David, de pronto creyó que era un amor entre medio hermanos bonito, pero David tuvo que ser más astuto, ¿verdad? Por lo menos pensar, y vamos a ver que David cometió varios errores, por eso le voy a dar a los padres David hoy. Y dice la Biblia que cuando llegó Tamar a la casa de Amnón, fue donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le armó su comida preferida, ¿verdad? Lo consintió, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dio a sus sirvientes: salgan todos de aquí. Así que todos salieron, ¿sí? Una de las cosas que tienes que entender, padre, es que cuando una persona quiere simplemente estar sola con tu hija o con alguien, no es para nada bueno. Los sirvientes se salieron. Una de las reglas número 1, si tú quieres que Amnón visite o un joven visite a tu hija, una de las cosas es que tiene que haber sirvientes ahí. Tiene que haber personas involucradas ahí. Nada de salidas a cine solos, nada de tentaciones solos, no señor, ¿verdad? Como dice Ada Rosa, que si van en el carro, llévate las Biblias más grandes y ponlas en medio, por si el tipo se quiere aprovechar de ella. Tiene que pasar por Mateo, por Marcos, Lucas, por Juan, por el Apocalipsis, pero todos para poder llegar a la silla de ella, ¿verdad? Tienes que ser así, ¿cierto? Y si te pide la prueba del amor, hay de mala prueba del amor, que eso es manipulación, porque los jóvenes dicen: dame la prueba, si me amas, te acuestas conmigo. Eso es mentira. El amor espera. El amor espera. Si te ama, vas a esperar para no tener relaciones sexuales. ¿Están aquí o no están aquí? Entonces, si te quiere pedir la prueba del amor, dale Juan 3:16. Esta es la prueba del amor. De tal manera amó Dios al mundo que yo soy un gentil para que todo aquel que sea su piedra tenga vida eterna. Esa es la prueba de amor que le vas a dar. De resto, consérvate pura para el Señor. Pero sigamos con la historia. Y dice: salgan todos de aquí. Si salieron todos, porque era el hijo del rey, abuso de liderazgo. Y yo así veo también en las iglesias abuso de líderes, ¿verdad? Con personas que llegan a la red y tamares bonitas, inocentes, que líderes se aprovechan de su liderazgo con eso. Eso está mal y eso lo condena a Dios. Entonces le dijo a Tamar: ahora tráeme la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Y Tamar inocentemente le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. Y por supuesto, una mujer decente: no, hermano mío, imploré ella, no sea insensato, no hagas esto en Israel, no se hace semejante perversidad. Entonces Tamar, por supuesto más débil en fuerza, pero más fuerte en voluntad, le comienza a ella a decir: no me violes, no hagas así, no hagas tanto más malo, ¿verdad? Esto es una perversidad, ¿sí? Y después le dijo: ¿a dónde podría ir yo con mi vergüenza? Porque iba a terminar mancillada. Imagínate cómo ella va a explicar que la violó. Y eso es lo que pasan con muchas mujeres hoy, muchas jóvenes lindas, que van inocentemente, las abusan, ¿cierto? Y dicen: ¿pero usted para qué se metió allí? Y resulta que le echan la culpa a ella por ir inocentemente y no al desgraciado que terminó abusando de ella. Y eso es horrible, para la mujer es horrible, no, pero ¿para qué te vistes mal? Entonces te vististe mal, entonces abusaron de ti, es que diste el papo allá. No. Era inocente, era pura, era una jovencita y abusaron de ella. La culpa no es de ella, la culpa no fue de ella, la culpa fue del que la abusó. Nunca en una violación la culpa es de la violada, sino del que la violó, o de un abuso, nunca. Entonces tenemos que dejar de estigmatizar a la gente. ¿Pero para qué se mete allá? Hombre, porque no tenía ni idea, porque es inocente, porque es una niña, porque no pensó en nada malo. Entonces, al que hay que condenar es al que abusó, pero nunca condena a una persona que ha pasado por una experiencia traumática, jamás, porque no tiene ella la culpa de nada. Vamos a ver quién es el culpable aquí. El primer culpable, por supuesto, es Amnón. Y la Biblia dice, y dice aquí: ¿a dónde iré con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Y terminó haciéndolo. Por favor, simplemente habla con el rey, que era el papá de ella y el papá de él, ¿verdad? Y él te permitirá casarte conmigo, ¿verdad? Pero no quiso escucharla. ¿Por qué? Porque él estaba enfatuado, estaba obsesionado, no era amor, estaba simplemente, quería un placer sexual. Esos son los tipos que solo quieren un cuerpo y una persona. Y ojos, papá, a formar muchachos que simplemente quieren un cuerpo y no una persona. Porque el que quiere un cuerpo quiere una persona, quiere un matrimonio para toda la vida.
Entonces, bien importante marcar la diferencia aquí, papá. Y no quiso decirle, pero vamos donde papá y habla y pídeme la mano, ¿verdad? ¿Por qué hacer todas escondidas? Por eso es un peligro no saber con quién salen tus hijos. Es un peligro no saber su familia. Es un peligro no saber cuáles son tus intenciones. Y es un peligro mandarlos sin sirvientes, ¿verdad? Ahí, como decía, de violinista, manda al hermano mayor, manda a la zapa del grupo, al chismoso del grupo, que se meta ahí, ¿verdad? Porque tú tienes que cuidar tu mayor tesoro, papá, que es tu hija. De los Amnones, de los Anadares, ¿verdad? Entonces, pero Amnón no quiso escucharle, y como era más fuerte, que ella la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. 15 versos después, recuerda lo que había dicho en el primer verso, que se estaba enamorado perdidamente de Tamar. 15 versos después de una relación sexual forzada, prematrimonial, ¿sí? No bendecida, mire lo que sucedió. Dice que el odio con que la odió fue mayor con que el amor con que la amó. Eso dice la Escritura. Y eso pasa en todas las historias de que cuando los jóvenes se casan, se acuestan, ¿verdad? Entre sí, que eso es fornicación. Comienzan un rechazo, comienzan las peleas, comienza la depresión, comienza la asquerosidad que se siente por dentro. Y esto es una historia, papá, que tú tienes que enseñarle a tus hijos todos los días, todo el tiempo. Recuerda a Amnón y Tamar. Recuerda que el sexo lo que hace es, fuera de matrimonio, repudio, rechazar a otra persona. Y es por eso que no la quiere. ¿Por qué? Porque la vio fácil, se acostó con el novio. Ahora muchos dicen, pastor, pero yo no la violé, ella quiso. Pero hay muchos instantes en que el joven le pone presión a la pobre muchachita, la condicionan hasta que ella termina cediendo. Eso es abuso. Si tú miras los tipos predadores sexuales de 20, no sé cuántos años, 40, 50 años en la internet, se usan las niñitas de 10, 14, 15 años por internet, dicen que están bonitas, que te va a un hotel, y ella, bobita, con papás ausentes, se va al hotel y la violan y le hacen de todo allá. ¿Por qué lo hacen? Porque la manipularon. ¿Cierto? Porque inocentemente cayó en una trampa. Entonces, aunque hoy en día no hay jóvenes violadores que violan a sus novias porque es consensuado, le meten tanta presión a la pobre que termina cediendo. Y eso es donde tú no puedes permitir, papá, llegar a tu hija. Es por eso que se quiere la supervisión de sus padres. Es por eso que los papás tienen que estar pendientes de las redes sociales. Hay mucho abuso en las redes sociales. Tienen que ver, mire, Tamar es una persona muy segura, pero hay muchas niñas inseguras que no tienen la fortaleza que tenía Tamar, porque Tamar no quiso, pero muchas hoy se entregan al placer sexual antes del matrimonio, y la razón porque tienen faltantes de papá. Si tuvieran un papá que estuviese allí cuidándolas, por ejemplo, yo le digo a los papás, le llega el periodo a su niña y no saben qué hacer, no saben que es una etapa preciosa. Primero no les enseñan la Torah, los 10 mandamientos, Deuteronomio 6:7, que se lo tienen que repetir todos los días hasta que cumpla, hasta que se vaya a casa. La palabra sembrada en sus corazones. Luego, cuando le viene el periodo, la época, no tienen un conversatorio con ellas. Se lo dejan como que a la tía, a la mamá, a la sirvienta que le compre las toallas higiénicas y qué sé más. Y el papá no se involucra. Ese es el tiempo preciso para que el papá se siente, le compre un anillo, le compre un collar, le explique el papá bíblicamente lo que pasa pasando por su cuerpecito, ¿verdad? Y le explique. Hay muchos libros que tenemos en Jesus Place que explica cómo hablarle a sus hijas en esta transición de la vida de niña a mujer. Pero hoy vemos papás que nunca se sentaron, ¿verdad? Nunca supieron ni a qué edad se desarrolló su hija y no tienen ni idea de cómo entrar en una conversación con ellas. Y da pena decirlo, pero cristianos pasan por esa misma actitud y como resultado terminan prácticamente dejando que sus hijas se extravíen. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces, ojo acá, que aquí hay una historia muy fuerte. Y después dice aquí,
de pronto Amnón se transformó en odio. Vete de aquí, le gruñó. Es por eso que después de las relaciones sexuales prematrimoniales, la rechazan, no la llaman, porque el joven piensa, si se acostó conmigo, ¿con cuántos no se ha acostado? ¿O con cuántos no se va a acostar? Ese es el costo de acostarte con tu novio, ¿verdad? Que te va a tratar mal, porque te rebajaste. No te valoraste, te menospreciaste. En este caso una violación, yo sé que estamos hablando de esto, pero hay muchos casos en que ella se siente presionada y cede. Y dice, no, gritó Tamar, pobrecita, echarme de aquí ahora es aún peor de lo que me has hecho, ¿verdad? Mira lo que dice, echarme aquí ahora es peor de lo que me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla, entonces llamó a su sirviente y le dijo, echen fuera a esta mujer. Mira cómo la desvaloró. No le dijo a Tamar, mi hermana, dijo a esta cosa, a esta porquería, la trató mal. Y en todas las relaciones sexuales prematrimoniales, cuando llegan a la parte sexual, todo se desvaloriza, porque no hay bendición. El sexo fue creado para el hombre y la mujer, no para el hombre y la mujer, para el esposo con su esposa. Y la esposa con su esposo únicamente. Fuera de ahí trae maldición, trae rechazo. Y la Biblia dice, echa fuera a esta mujer y cierra la puerta atrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta atrás de ella. Y Tamar llevaba puesta una túnica larga, hermosa, pobrecita, que representaba su santidad. Hermosa, como era costumbre en esos días las hijas vírgenes del rey. Qué degradación llegó a esta niña moralmente, ¿verdad? Pero entonces ella rasgó su túnica, se echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Todo sexo prematrimonial termina en rechazo, termina en depresión, termina en suicidio, termina en quebranto, termina en dolor. Eso está escrito hace 5.000 años en la Biblia. Tal cual, con violación o violación vale lo mismo, aunque los jóvenes hoy supuestamente la violan, hacen todo lo necesario, la manipulan a la pobre para llevarla a donde ellos quieren tenerla. Y papás, por favor, presten mucha atención. Mire lo que pasa en el verso 20. Su hermano Absalón la vio y preguntó, ¿es verdad que Amnón está contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. Entonces, aquí aparece otro personaje que se llama Absalón, otra joyita, hijo del rey David. David era muy mal padre, ¿verdad? Y Absalón, la razón por la que dice, quédate callada, era porque Absalón terminó matando a Amnón, su medio hermano, por haber violado a Tamar, su media hermana. Pero, ¿dónde está el papá? La única vez que se menciona el papá son en 2 versos. En el verso que te mencioné cuando le dijo, bueno, cuando el rey David le llévale a tu hermano estas tostadas porque se siente mal. Y en el verso 21, cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, ojo a esta expresión, ojo, se enojó muchísimo, se enojó mucho. Todo lo que hizo David fue enojarse, pero no hizo nada malo. No hizo nada malo, no hizo nada más. Simplemente, en vez de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vengan acá, no hizo nada. David era un pésimo papá, como hay muchos hoy en día, que no hablan, que no están pendientes de sus hijos, que todos viven para el trabajo, que viven es de sus logros financieros, de sus logros laborales, pero no están pendientes de lo que está pasando con la sexualidad de sus hijos. La empresa creció, pero no creció la sexualidad de sus hijos, porque no estuvieron presentes, son papás ausentes completamente. Y dice que se enojó muchísimo, pero no hizo nada. Y Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo lo odió profundamente porque le había hecho a su hermana. Entonces, mire David, el papá, tenía un hermano que violó un hijo que violó a su media hermana. Y Absalón terminó matando a Amnón. Un enredo completo. ¿Por qué? ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba? Ahora, te voy a decir lo que pasó. Si tú miras en 2 de Samuel 11 o 9, tú miras que David tenía un despelote sexual. David, dice la Biblia, que en los días en que los reyes van a la guerra, él se quedó en casa y no fue a pelear, ¿verdad? Desde una azotea ve a Betsabé bañándose
¿verdad?, en el patio, porque pensaba, todos los hombres salieron a la guerra y ya no le vio mal, y parece que en esa época del periodo tienen que bañarse fuera de la casa, sí, de la menstruación, y David la vio, y era hermosa. La invitó, se acostó con ella, la embaraza, ¿cierto? Luego manda a que busquen a su esposo a la guerra. ¿Saben cómo se llama? ¿Verdad? Sí, gorda, ¿te acuerdas cómo se llama el papá el esposo de Betsabé? ¿Verdad? En la guerra. Urías, no era sacerdote sino Urías, ¿verdad? Lo manda a traer. Lo emborracha, le dice acuesta, que lo pone para que se acueste, muy manipulativo, ¿sí? El rey David, el salmista, el cantor, muy manipulativo, ¿verdad? Le dice acuéstate, para que se acostara con su mujer Betsabé, para disimular el embarazo que previamente le había tenido con ella. No lo logra, lo manda a la primera fila de guerra, al primer frente de batalla, y lo mata. Entonces David es asesino, adúltero, ¿verdad? Fornicario. Entonces parece ser que ese descontrol sexual de David, ¿sí?, nunca le habló de sexualidad a sus hijos. Mis hermanos, padres de familia, es tiempo que Jesús sane tu sexualidad. Sánala hoy. Porque por no hablar con Dios, por no ser ministrado en la sexualidad de los padres, es que los hijos están desvirulados. Y esa maldición se tiene que cortar hoy. De que el padre, ¿verdad?, sin Cristo hizo y deshizo, y se siente avergonzado de tocar el tema con sus papás, con sus hijos, porque piensa que no tiene, ¿cómo se dice?, autoridad moral. Pues resulta que ya tú eres perdonado. Y máxime, si pasaste por una experiencia, tú más bien debes saber, si estás en Cristo Jesús bien parado, bien puesto, establecido en su palabra, tienes que entender que tienes más autoridad moral para decirle: esto produce daño, esto produce dolor, rechazo, suicidio. Y por eso los jóvenes están, pero vueltos locos, con esas redes sociales, desvirulados, sueltos de madrina, como dice mi esposa, haciendo y deshaciendo, haciéndose daño mismo, trayéndose vergüenza, culpa y condenación a sus propias vidas. David no apareció por ningún lado, simplemente se enojó, pero no hizo nada. Y la historia termina y sigue con la muerte de Amnón por parte de Absalón. Lo matan. Entonces, y el papá no hace nada. Es como alguien ausente. Hoy tenemos que recobrar nuestra paternidad. Hoy yo llamo a los papás a que recobren su paternidad y su maternidad. Y sean mamás y papás cristianos. Que estén pendientes de sus hijos, máximo en este tiempo. Cuando un clip, entra la perversión a casa y entra la perversión a los hijos. Cuando un clip, ¿verdad?, pueden desbaratar moralmente a tu familia. Es muy importante. Muchos dicen: ¿a qué horas puedo hablar de mis hijos de sexo? Desde que les da la Torá, desde que están bebés hasta que crezcan, tú les das la palabra del Señor, en el nivel en que ellos puedan entenderla, ¿verdad? Y yo creo que los niños hoy, muy temprano, con mami y papi, con mucha sabiduría, muchos libros que lo pueden guiar, pueden hablar de este tema de una manera inocente, de una manera bíblica, de una manera santa, de una manera pura, y quitarle el morbo, quitarle los mitos y todas las cosas, sino la pornografía les va a enseñar a la mala manera y los van a atar. Y todo pecado sexual, si tú miras libro por Proverbios, termina en muerte espiritual y en muerte física. Entonces yo quiero que hoy los papás, en el nombre de Jesús, hoy voy a llamar a mi esposa a que venga por acá y ella pueda ayudarme un momentico acá para que podamos ministrarles este tema a todos ustedes, ¿verdad? Yo quiero que hoy los papás puedan sanar esas heridas sexuales que tienen sus hijos, ¿verdad? Y si tú has sido ausente, deja de ser ausente. Le estás haciendo un daño gravísimo a tus hijos, a tus hijas. A no tocar este tema. Esto es una historia que he predicado muchas veces a los jóvenes, pero hoy quiero predicársela a los papás.
¿Sí? ¿Por qué? Porque ya basta de que los papás estén desconectados, que ya cumplió 18 y él sabe lo que hace, está grandecito. No, tienes que ayudarlo. Tienes que ayudarlo. Y pídele sabiduría a Dios para que te ayude en este tema. Y necesitamos cuidar a nuestros hijos. Y veo una generación de chiquillos que se están levantando y que los papás se sienten contentos porque le dieron un iPad al niño, está jugando los videojuegos. De esos videojuegos que ya se pueden conectar por videojuegos, por jugar con esta entraña, es la entrada para demonios, para perversidades. Lo peor que le puedes hacer es entregar a un niño para distraerlo con un iPad. Porque el niño va a caer adicto a los videojuegos y de ahí se pueden generar... Yo no permito videojuegos en la casa, honestamente. Nunca he jugado videojuegos, no me interesa, no me llama nunca la atención. Pero si tú miras y puedes ver documentales de esto, de cómo a través de los videojuegos engatusan a nuestros hijos, a través de las redes sociales, a través de la internet, engatusan a nuestros hijos para seducirlos. Y tienes que hablar este tema hoy, ya. Tienes que hablar este tema, sentarte hoy con tus hijos. Y hoy quiero, después que la pastora venga y los ministre, y ministremos, ¿verdad? Y le hablemos también a los papás de cómo abrir las puertas a comunicación. No es condenarles a los hijos, no es tirarles cinturonazos sin razón de ser, sino que realmente te sientes a hablar con ellos y examinen lo que la Biblia dice. Mire, en Génesis 24 hay todo un capítulo sobre noviazgo, todo un capítulo en Génesis sobre noviazgo, que los papás no saben y yo he predicado por mucho tiempo. Y aquí, en 2 Samuel 13, también hay un capítulo sobre las relaciones prematrimoniales o juveniles y todo lo que conlleva. Entonces, todas estas cosas tienen que estudiar y examinarlas en casa y recordarlos. Y hacer un pacto de santidad. En el verso que estabas leyendo, dice que se pongan una manilla. Si tú miras en el matrimonio de Esteban, le regalamos un collar. ¿Qué fue lo que regalamos? Lo que pasa es que cuando eran pequeños en la iglesia hicimos un pacto de santidad y ellos les dimos un corazón a los niños, a los jóvenes, y nosotros teníamos la llave. Entonces lo que hicimos fue hacer un intercambio. Entonces ese día lo que les dijimos a ellos fue: nosotros tenemos la llave de tu corazón y cuando sea el tiempo, cuando sea el momento, vamos a ayudarte a abrir, o sea, para que nadie hiera tu corazón. Entonces ese día pues había un intercambio. Entonces qué tan importante es que lo que estaba diciendo mi esposo, que los papás nos ubiquemos un poquito en tiempo y espacio. A veces creemos que nuestros hijos están bien porque están al lado, en el cuarto de al lado, y resulta que en el cuarto de al lado están experimentando depresión, han sido abusados, han experimentado bullying o seducción por parte de depredadores sexuales, que eso está a la orden del día. O sea, de verdad que no estamos exagerando. De pronto ustedes dicen: es que como los pastores viven como en una burbuja. No, créenos que no, nosotros vivimos enterados de lo que pasa en el mundo, vivimos viendo las estadísticas, vivimos viendo cómo cada día el mundo se está hipersexualizando a temprana edad. O sea, se están despertando cada vez más los instintos sexuales en momentos que no son necesarios. Ahora hay una muñeca que sacó una compañía, que es una muñeca para una niña de 2 años, y en la caja no dice, eso me lo mandó mi amiga Carla Barrientos, en la caja no dice que esa muñeca tiene ese botón, dice que si les pichas la pancita se va a reír, va a cantar, pero resulta que la mamá estaba viendo la muñeca que le regalaron a su niña de 2 años y les pichaba como en sus genitales, vamos a decir, no que la muñeca tuviera genitales, y la muñeca hacía ruidos sexuales, y es una muñeca para una niña de 2 años, y es una compañía que absolutamente todos conocemos porque ha fabricado muñecos por décadas y muñecas por décadas. Entonces nuestros niños están siendo atacados porque el diablo tiene un target específico, que son nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros ancianos, un objetivo
específico que son ellos. Entonces nosotros no queremos, siempre decimos lo mismo, nosotros no estamos aquí porque queremos condenarlos, porque queremos decirle ustedes que hicieron las cosas, no, pero estamos aquí para que te puedas como quitar ese autoengaño. No, mi hijo está súper bien, mi hija está súper bien, no, ellos están súper bien rodeados. Tú no sabes lo que le está pasando a tu hijo o a tu hija. Siéntate y habla con ellos. Ahora, cuando ellos hablen contigo, no te escandalices y no los empieces a castigar, porque entonces se van a prevenir y no te van a contar absolutamente nada. Por eso es que hemos vuelto y hemos insistido en la restauración del altar familiar. Durante 7 días, que esperamos que todo el mundo lo haya hecho, durante 7 días le pedimos a todas las familias de nuestra congregación que escogieran una hora del día todos los días para orar juntos como familia. Ahora les pedimos que escojan un día a la semana, ya que quede institucionalizado, que eso no lo cambie absolutamente nadie ni nada, para que ustedes puedan orar, adorar, para que puedan hablar, para que puedan jugar, para que puedan compartir con sus hijos. No se imaginan en este tiempo la cantidad de niñas que he atendido con depresión en sus casas. Hablamos de los síntomas de un niño o una niña que ha sido usada, engañada, o de pronto se siente condenada. Y aquí vemos el caso de Tamar, aislada, no quería hablar con nadie, deprimida, rompió, no quería vestirse, tenía una túnica hermosa, ya la desechó. Entonces, todos esos son síntomas de una persona abusada. Ahora, no solo hay Amnones. Generalmente todos los casos de abuso son intrafamiliar, la mayoría de las violaciones son intrafamiliar, un tío, un primo, un medio hermano, que sea un sobrino, saber. Pero hay síntomas psicológicos de abuso que son el aislamiento, la irritabilidad, no quieren salir, no quieren hablar con nada, descuidan su apariencia física, como Tamar, que ¿para qué tener una túnica así? ¿De qué sirve? O también empiezan a mostrarse demasiado. O sea, si tú estás viendo que tu hija está mostrándose, es muy probable que haya habido un abuso y le hayan quitado algo que se llama el pudor. Dios nos diseñó con esto, con eso de que cuando uno se sienta, cierra las piernas. Eso es algo con lo cual Dios nos diseñó. Y cuando una niña es abusada, una mujer es abusada, una mujer es víctima, eso se quita. El pastor decía algo súper importante: no juzguemos y no condenemos a las que fueron víctimas. No. Yo fui víctima de un abuso de una mujer que me pegó en la iglesia. Y yo le decía, el otro día hablábamos con el pastor y comentábamos de que yo le decía, bueno, realmente eso no fue nada. Y él me decía, sí fue, claro que fue. Eso es un abuso, un completo abuso. Pero lo que te quiero compartir es lo siguiente: cuando yo llego, porque me tienen que hacer, ¿verdad?, el examen en medicina legal y todo lo demás. Primero, eso es un lugar horrible, eso es un ambiente horrible. Pero lo que me impresionó es que todas las preguntas que te hacen y todo lo que el cuestionamiento es como si tú hubieras provocado que eso te pasara. Y yo decía, Dios mío, qué locura. Y eso que yo estaba apoyada por mi esposo, por mis hijos, pues por mi gente, por mis pastores. Ahora imagínate una mujer, yo pensaba y hablábamos con Miguel, imagínate una mujer a la que han violado, le han pegado y le están diciendo, es que fue por su culpa, es que usted provocó, es que usted hizo. No, o sea, realmente tenemos que tener mucha misericordia. Estábamos hablando de que, por ejemplo, las niñas abusadas por la guerrilla o los paramilitares. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todavía no haya justicia para esas niñas? O sea, aparte de que no hay justicia, hay premio para quienes lo hicieron. O sea, no se alcanza a imaginar nuestra justicia colombiana, y qué pena que haga así entre comillas, porque la justicia parece bastante injusta, pero no se alcanzan a imaginar el tiempo que toma la restauración de una niña violada y abusada una sola vez. Ahora imagínense las niñas que fueron 1, 2, 5, 10, las que narran que se acostaban varios hombres, que las violaban varios hombres el mismo día. Eso les quebraron el alma y les quebraron el espíritu. Realmente solamente Dios podría llegar a hacer algo en una persona así. Entonces no estamos aquí para condenar a nadie, no estamos aquí para juzgar a ningún papá, estamos aquí para decirle a los papás, por favor, despertemos.
Aún en tiempo de pandemia no puede ser posible que nuestros hijos sientan la ausencia de papás en tiempo de pandemia. O sea, creo que este tiempo Dios lo ha permitido o se ha aprovechado para que podamos tener más cercanía, para preguntar cómo están, para hablar, para amarles, para preguntar cómo se sienten, para cuidarles. Así que bueno, eso era básicamente lo que queríamos compartir. Yo creo que lo importante es que no aprendamos del mal ejemplo de David, que fue un salmista, fue un guerrero, pero no tuvo las herramientas para ser un buen papá, y tenemos que aprender de lo malo y lo bueno para no repetirlo. Así es. Segundo, aprendamos también a definir el estado emocional de nuestros hijos, la depresión y por qué la produce, ¿verdad? Y tercero, aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos el pasado para poder generar una nueva generación que no, en nuestros hijos, que no tengan esas horribles experiencias que nosotros tuvimos sin Cristo, ¿verdad? Así es. Entonces, es muy importante que los papás estén fundamentados en la palabra del Señor para poder transmitir el conocimiento, ¿sí? Y vivir en santidad sexual en familia, ¿cierto? Ahora, la razón por la cual los papás tienen que ser extra especiales con sus hijas, extra dulces, extra pendientes, extra delicados, extra considerados, es porque los papás le están presentando un modelo de hombre que la niña, cuando crezca, cuando vaya a noviarse, va a querer. Si su papá es un dejado, un descuidado, la niña va a buscar a alguien que se parezca a su papá. Entonces, entre más el papá que cuida por sus hijas, la hija va a tener conciencia de que necesita buscar a alguien tan bueno como fue su papá. Entonces, cuando el papá no es tan bueno con sus hijas, es ausente, no está pendiente en los momentos más importantes de su vida, la niña tiende a buscar a alguien así, descuidado como su papá, porque lo interpreta como amor. Recuerda que el primer amor en la vida de una mujer es su papá. Y si su papá no llena todos esos vacíos emocionales, esos vacíos espirituales, ¿verdad? La niña va a tender a buscarlos fuera de casa. Generalmente la promiscuidad en las niñas y en los niños es una falta de paternidad profunda, es una falta de ausencia paternal. Generalmente eso es lo que provoca la hipersensibilidad o la promiscuidad sexual entre los jóvenes. Es por eso que los papás son la clave, son la respuesta a la sanidad sexual de sus hijos. Y hoy queremos hacerte entender y ver que las cosas no están para menos, que hoy tienes que ponerte los pantalones bien puestos, tienes que hablarle con corazón de padre a tus hijos, tienes que abrirles tu corazón, ¿verdad? Y ministrarlos a ellos, dejar que Dios te ministre en este momento para poder ayudar a la sexualidad de tus hijos. Si no, vamos a tener tamares, si no, vamos a tener arnones, vamos a tener homicidios, vamos a tener suicidio, vamos a tener depresiones, y estamos llevando al niño psicólogo cuando la respuesta la tenemos en casa. Amén. Bueno, amén. Así es. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que llegue a lo más profundo, a ese dolor, y que el Señor pueda sanar, que el Señor pueda liberar. Hay abusos sexuales que aún han sido permitidos por las mamás. Sí. Esto es dolorosísimo decirlo, pero que no le creen a la víctima tampoco, ¿no? O a veces hasta consciente, por miedo al compañero. A veces es el propio papá, a veces es el esposo de la mamá que ha abusado sexualmente de la hija, y la mamá lo sabe, pero porque no tienen dónde vivir, porque no tienen dónde comer. No hagas esto. O sea, el Señor puede ser tu sustento y tu auxilio. O sea, tus hijos y tus hijas no tienen que exponerse a un monstruo para que tú puedas comer y para que puedan comer, porque son heridas que tardan en sanar muchos años. Y si la persona no se abre, a veces la persona ni nunca sana, porque pues no se abrió. Pero rogamos al Espíritu Santo. Yo creo que esto es una noche para que hablen en familia, los papás con sus hijos, y averigüen poco a poco lo que está pasando con su vida de ellos.
Siéntense después de esta transmisión y los que están pequeñitos, hablen los 10 mandamientos de una forma infantil. Ustedes son papás, ustedes deben saber cómo comunicarse a estas alturas con niños en la edad que tienen. O sea, si no, busquen ayuda profesional. Pero ya a estas alturas de la vida, usted como papá tiene a su hijo en cualquier etapa en que lo tenga, puede hablarle con la sabiduría que se le puede llegar a ese nivel y tener estas conversaciones con sus hijos urgentemente, porque esto es una plaga que está carcomiendo hasta las mejores familias. Sí, esto no tiene estrato. Esto no tiene estrato y tienes la responsabilidad espiritual, moral, de sanar la sexualidad de sus hijos, ¿verdad? Así que después de esta transmisión, siéntense y hablen, miren, siéntense al nivel de ellos y conversen y hablen, así como tú y yo teníamos esas conversaciones con los niños cuando estaban pequeñitos, ¿verdad? Porque va a llegar un momento, como te pase 7, 8, 9, 10 años, los niños van a terminar sabiendo más que tú. Porque ellos saben de todo por lo que ven en las redes sociales, en las películas también, y le despiertan ese deseo, los hipersensualizan. Y tenemos que ir en contra de ese espíritu, por favor. Recuerda que hay Jonadab y Amnón detrás de tu bella Tamar. No te dejes, papá, cuida tu Tamar, cuida su virginidad, porque la virginidad es para el matrimonio. No es para experimentar y coger experiencia para casarte, ¿verdad? No, para eso tienes toda una vida con tu esposa para descubrir qué es el amor, qué es el sexo con ella. Por eso la Biblia no se llama que se acostó, no sé qué quiso con que no sé qué quito, sino que la Biblia dice que y conoció tal persona a tal persona. Conocer es un andar, es un inicio, ¿verdad? Es un caminar. Entonces, ¿para qué querer tomar experiencias sexuales prematrimoniales si tienes toda una vida para aprender con la mujer con que te vas a casar? Y con ellas aprende todo. ¿Para qué tener falsos maestros que van a generar heridas, van a generar pecado, van a generar condenación, enfermedades espirituales y enfermedades físicas también? Y también quiero decirle a las jovencitas, a los jovencitos que ya tuvieron una relación prematrimonial, que el Señor puede limpiarte y puedes hacer un pacto de una segunda virginidad y puedes guardarte para la persona que Dios tiene para ti. Esto no te prives de algo tan hermoso como esto. O sea, si ya sucedió, hay perdón en la sangre de Jesús. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero también, si ya sucedió, puedes guardarte a partir de hoy y decir, no, yo voy a caminar con el Señor, voy a caminar con el Espíritu Santo y me voy a guardar para la persona que el Señor tiene diseñada para mí. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te bendecimos en esta noche y te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia y por tu bondad, Señor, porque tú eres el quien nos hizo y tú sabes cómo funcionamos. Tú hiciste todo nuestro ser, tú hiciste nuestro espíritu, tú hiciste nuestra alma, tú hiciste nuestras emociones, nuestro cuerpo, Señor. Y las partes que se han dañado, tú puedes repararlas porque tú tienes los originales y nos puedes dejar como nuevos. Señor, hoy declaramos que esta es una noche de liberación, hoy declaramos que esta es una noche de libertad, hoy declaramos que las cárceles se van a abrir, esa cárcel de dolor, esa cárcel de angustia en la que has estado encerrado o encerrada por años, en esa oscuridad en que has estado, esa depresión, esa tristeza en la que has estado por años. Tú no sabías ni por qué, pero es producto de una relación prematrimonial. No necesariamente tuvo que haber sido un abuso sexual, pero el simple hecho de haber tenido una relación prematrimonial ya rompió y quebró algo dentro de ti. Pero el Espíritu de Dios va a traer sanidad a ti. Y yo hoy mismo, por la unción del Espíritu Santo, por la palabra, enviamos palabra que traspasa estas cámaras y que llega hasta el corazón de cada persona que necesita hoy ser sanada, que necesita hoy ser liberada. Y en el nombre de Jesús recibe el consuelo del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, que haya libertad, que el Señor traiga libertad a tu vida. No tuviste la culpa, si te violaron, tú no tuviste la culpa, tú no eres culpable de absolutamente nada.
fuiste una víctima, pero el Señor no quiere que te quedes ahí como una víctima. El Señor quiere que te levantes y Él es capaz de cambiar ese vestido de porquería y de suciedad y ponerte un vestido hermoso. Él es capaz de quitar las cenizas y convertir algo hermoso de las cenizas. Él es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hablamos restauración total a los hogares, que toda persona que perdió su virginidad, consensuada o no, en el nombre de Jesús hay sanidad completa y perdón para todos tus pecados. Perdón y misericordia y gracia y favor delante de Dios. Ahora que estás en Cristo Jesús y te dé esta segunda virginidad, esta segunda oportunidad en Cristo Jesús. Y que el carácter de Cristo se forme en ti, que la palabra abunde siempre en tu corazón. Y a los papás oramos por sabiduría. Sobre las mamás, sabiduría, entereza bíblica, entereza espiritual. Que ningún papá cree un Amnón tampoco por allí, porque va a terminar muy mal, la Biblia lo dice. Sino que tengamos hijos que adoren a Dios con sus cuerpos, no únicamente con sus espíritus ni con su alma, sino con sus cuerpos. Y que haya sanidad sexual en los hogares ahora. Y que las líneas rotas de comunicación se abren. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Y más que orar, por favor, yo creo que comiencen a leer. Hay mucho material en Jesus Place sobre este tema que puede ayudarte como herramienta a hablar hoy. Y después de que terminemos esta transmisión, siéntense con sus hijos y hablen del tema sexual. Hablen ya. De pronto tú estás creando un Amnón sin saberlo, un promiscuo. O de pronto tú no estás alertando a Tamar de los Amnones, ¿verdad? Y de los Jonadab. Tienes que aprender a cuidarse. Tienes que aprender a estar pendiente de tu hija. Tienes que darles herramientas también, las bíblicas, la palabra del Señor. ¿Sí? Porque esto es un tema para padres. Así que esto es como un taller de padres. Pero vayan y hablen. No se queden ahí callados. No hablas como David que se enoja, pero no hace nada. No. O el enojo no sirve para nada. La gritería no sirve para nada. Siéntate con tus hijos a nivel de ellos, entiéndeles. Y mira qué es lo que está pasando y compréndelos. Escúchalos con amor de padre y amor de madre. Escúchalos y recíbelos de ellos. Deja que ellos hablen. Poquito a poquito, ten sabiduría, cada uno va a hablar, ¿verdad? Pero hablen de ese tema. Que los hijos también confiesen sus tentaciones sexuales a sus papás. Mire, papá, me está pasando esto, mamá, me está pasando esto. Y las mamás provoquen ese tema también a sus hijos. ¿Cómo están ustedes sexualmente? ¿Cómo están sus tentaciones? Hablen antes que venga la perversión entre a casa y se apodere. Así que el papá es la clave o el clavo. Amén. Así que Dios los bendiga, por favor. Vaya a Jesus Place, creo que está en línea. Y miren libros sobre crianzas de hijos. Y ahí toquen ese tema sexual y te dan todas las herramientas necesarias, por favor. Pero háganlo hoy, en el nombre de Jesús. Y sé bendecido y sé bendecida. No queremos terminar, por supuesto, sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. De pronto tú dices, wow, mi casa es un caos, yo no sabía todo eso. No te preocupes, el Señor puede hacer algo, el Señor puede restaurar, el Señor puede crear jardines de las tumbas. Él es experto en hacer imposibles. Así que yo te invito en el día de hoy a que abras la puerta no solamente de tu corazón, sino de tu familia, a Jesús. ¿Cómo lo haces? Confesando con tu boca y creyendo con tu corazón. Repite conmigo esta oración. Juntos digamos: Señor, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que he pecado y te necesito. Confieso con mi boca, creo con mi corazón que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Gracias, Padre, por perdonar todos mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, queremos darte la bienvenida a nuestra iglesia Ríos de Vida. Queremos darte la bienvenida a la familia de Dios. Y queremos decirte que tenemos unas líneas, 3 líneas de comunicación. Tú nos puedes mandar mensaje por WhatsApp o mensaje de texto. Y nos puedes dejar saber que acabas de recibir a Jesús, que quieres conocer más, que cómo haces para seguir congregándote. Y con mucho gusto te vamos a responder.
También esas líneas están disponibles por si tienes alguna petición de oración. No te imaginas cuánta gente nos escribe todos los días y no te imaginas nuestro equipo de intercesores y de guerreros cómo está orando día y noche delante del trono, como dice Ezequiel, haciendo un vallado para hacer una brecha y un vallado para traer el cielo aquí a la tierra. Así que no dudes en contactarnos. Les recuerdo a todos que mañana tenemos oración a las 12:30 del mediodía. Dios los bendiga, Dios los guarde, el Señor los cubra con su sangre preciosa.